Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el concepto de los amperios horas o aquí AH de una batería para generación solar fotovoltaica. Bien, para comenzar en detalle hay que tener en cuenta los conceptos de la tensión de la batería. En este caso tiene que ver con el valor del voltaje nominal de referencia, para este caso una batería, este caso es de 12 voltios. Bien, y el siguiente concepto tiene que ver con la capacidad de la batería en AH, que la expresión significa amperios hora y tiene que ver con la capacidad o la cantidad de corriente que puede entregar la batería en el tiempo. Hay que tener en cuenta que esta capacidad va variando dependiendo la marca, ¿cierto? Y dependiendo las horas de prueba o hour rate, como aparecen aquí. Para esta unidad vemos que en este caso tiene varias horas de prueba. Vemos que tengo una hora hasta 100 horas y por lo general los fabricantes escogen un parámetro de ellos para designarlo como característica de la placa o distintivo de la batería. En este caso aquí tenemos que 12 significa que es la tensión y tenemos que 155 Ah es la cantidad de amperios hora que esta batería entrega en un régimen de trabajo de 20 horas, como estamos observando aquí. Estamos verificando aquí la tabla. Podemos ver que si yo tengo o trabajo esa batería en un régimen de una hora, la capacidad de ella es de 62 amperios hora, lo cual me indica que en una hora podría sacar ¿cuánto? 62 amperios. Mientras que si la trabajo en un régimen de 100 horas, voy a tener una capacidad de 206 amperios hora. Vean la diferencia tan abismal. Lo que me quiere decir es que podría sacar por estas 100 horas, podría sacar ¿cuánto? 2.6 amperios. Entonces, ¿de dónde sale este 2.06? Simplemente de dividir los 206 Ah entre 100. Y todos estos salen de estos valores. Mírenlo aquí. Mírenlo acá. Pero observemos que la capacidad de entrega de ellas va aumentando a medida que las horas de trabajo son mayores. Y es un dato muy importante. Veamos este ejemplo aquí. Aquí tengo unas baterías. En este caso son dos marcas diferentes y en esta yo tengo una capacidad de 100 amperios hora pero un régimen de 20 horas. Mientras que para esta batería tengo el mismo régimen de 100 amperios hora pero para un régimen de 10 horas. Y eso es muy importante a la hora de seleccionar una batería, ¿cierto? Porque resulta que los regímenes me indican a mí comportamientos diferentes. Ahora, si tomamos en cuenta, como por ejemplo esta tabla que está aquí, vamos a verificar que la capacidad en amperios hora, a medida que le voy dando más horas de trabajo continuo, se me va incrementando. Vean aquí, miren aquí en esta gráfica. Perfecto. Ahora vamos a ver esta capacidad en amperios hora dependiendo las horas de trabajo y su relación con las famosas curvas de descarga. Miremos aquí, en este caso tenemos tres variables aquí o tres valores de amperios hora. Aquí yo tengo 100 Ah, que significa que en 10 horas yo extraigo o puedo trabajar 10 amperios. Vamos a ver eso donde está en esta curva. Miren lo que está en esta curva aquí. Miremoslo aquí. Estos 100 Ah están representados en esta curva. Véanlo acá. Ahora vamos a ver los 83 Ah de dónde salen. Los 83 Ah salen en un régimen de trabajo de 5 horas, o sea que 5 horas estamos aquí. Lo más seguro que sea esta curva. Miremosla aquí, lo que significa que en esos momentos, esta es la curva de 83 amperios hora, donde yo en 5 horas voy a extraer 16 amperios, como estamos observando aquí. Esta es la curva. Y por último, la curva de 61 amperios hora que ocurre a una hora de trabajo. Aquí dice 60 minutos, debe ser esta. Miremosla aquí. Veamos la corriente, 61 amperios. Entonces, eso es lo que me están diciendo todas estas curvas que están aquí, ¿cierto? La capacidad en amperios hora, dependiendo las horas de trabajo que están acá. Pero vemos que, observen que las curvas no tienen el mismo final. Mírenlo aquí y mírenlo aquí. Y eso ocurre por la famosa descarga profunda. O sea que ellos están llegando a este límite a una descarga profunda de prácticamente el 100%. ¿Sí? Pero entonces quería mostrarles aquí que estas
Estos datos de amperios horas están representados en las famosas curvas de descarga aquí de una batería. Ahora vamos a hacer un ejemplo que con los ejemplos son más claros. Aquí yo tengo la curva de descarga de una batería de 12 voltios y 80 amperios hora a un régimen C10. Si yo me voy aquí a la C10, que son las 10 horas, me voy a encontrarme aquí, vean, 10 horas y lo que puedo traer aquí son 8 amperios. Por tanto, esta es su curva característica o de referencia. Sería 80 amperios, multiplicamos 10 por 8, me da 80 amperios hora y esta es su curva característica o de referencia. Sin embargo, él tiene otros comportamientos aquí. Entonces vamos a hacer unos ejemplos acá. Por lo general, a mí me gusta trabajar una tensión de 11.5 voltios final. ¿Por qué razón? Porque en los cálculos uno puede averiguar que para baterías de 12, cuando yo tengo una descarga profunda del 75%, la tensión final de la batería está entre unos 11.6 a unos 11.3 voltios. Por esa razón, vamos a hacer cuánto sería lo que yo podría trabajar estas baterías teniendo en cuenta una tensión final o una descarga profunda del 75% basado en una tensión de 11.5 voltios. Estos valores de donde se obtienen los vemos en el video de las descargas profundas. Bien, entonces vamos a trazar el límite de 11.5 voltios. A mí inclusive en los sistemas fotovoltaicos me gusta que el regulador desconecte el puerto de carga load cuando la tensión es de menor de 11.5 voltios, porque ya yo estoy seguro que tengo una descarga bastante fuerte. Entonces para este caso vamos a hacer unos ejemplos. Primer ejemplo, si yo deseo descargar, ¿cierto?, una batería de 240 amperios, entonces vamos a ver cuál es la curva de 240 amperios. Y esta es la curva de 240 amperios. Vean aquí. Si interceptamos aquí la curva con la línea de tensión, nos vamos a dar cuenta que si yo quiero extraer esa batería de 240 amperios, entonces vamos a obtener o lo vamos a llegar a esta tensión de descarga de 11.5 voltios o un 75% alrededor de 3.8 minutos. Mírenlo aquí. O sea, una descarga bastante fuerte. Bien, ahora si yo deseo extraer de la batería 32 amperios, vamos a buscar la curva de 32. Esta es la curva de 32, miren aquí. Vamos a ver con cuánto tiempo puedo trabajarla hasta llegar a esta tensión. Entonces, al interceptar aquí este punto, vamos a darnos cuenta que voy a tener alrededor de aproximadamente 2.4 horas. Ahora vamos a ver si yo quiero extraer de la batería 8 amperios. Entonces inmediatamente me voy aquí a la curva de 8 amperios, que es la curva característica de ella, e interceptamos a la línea de tensión aquí 11.5, lo cual indica, vamos a ver aquí, que voy a poderla trabajar 8 horas hasta obtener una tensión de 11.5 voltios final. Y por último, si yo deseo traerle a esta batería 4 amperios, esta es la curva de 4 amperios, verán aquí, al interceptarse con la línea de tensión de 11.5, vamos a obtener que puedo trabajarla alrededor de unas 16 horas aproximadamente. Entonces, esta es una muy buena curva para uno ver el comportamiento y así tomar unos valores de referencia para proteger a la batería. Vemos aquí nuevamente los límites de la descarga profunda. Vean que la línea punteada. ¿Qué significa? Que, como les dije anteriormente, 11.5 equivale aproximadamente a un 70 a un 75% de descarga. Vean que si hoy un poco más, estaré llegando al 100% de la descarga profunda de una batería, lo cual no es muy recomendable. Y está representado por esta línea punteada que tenemos aquí. Bien, ahora sale la pregunta: ¿cuál es el valor de la capacidad en amperios hora que yo debo tomar como referencia para seleccionar una batería de un sistema? Y la respuesta está en los días de autonomía de la batería o los días de operación de la batería. Bien, entonces vamos a tener en cuenta que si yo voy a trabajar una batería, ¿ya?, de 20 horas de trabajo a un día de autonomía, entonces podemos trabajar fácilmente con la curva de característica de 20 horas sin ningún inconveniente, o la de 24. No hay problema con respecto a eso. Ahora, si voy a trabajar desde 1 a 2 días de autonomía,
puedo trabajar con estos dos regímenes. Mírenlo aquí. Si voy a trabajar un día, puedo trabajar con el valor de C24 y si son 2 días con el valor de C50. Vean cómo esta batería, si trabaja a un régimen de 20 horas o menos, pasa de 428 amperios hora a 441 si voy a trabajar 24 horas y 500 amperios hora si voy a trabajarla por 50 horas o aproximadamente 2 días. Vean esa diferencia. Ahora, si voy a trabajar de 3 a 4 días de autonomía, entonces para 3 días debería trabajar con el valor de C72 y para 4 días con el valor de C100. Entonces, alguna pregunta, ¿cómo así que 3 o 4 días de autonomía? Pues ese depende de la situación. Por ejemplo, en el caso que yo tenga estas baterías para caso de sistema de comunicaciones donde son un respaldo de energía, entonces ellas pueden trabajar de 3 a 4 días. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo que trabajar con estos regímenes que están aquí, porque se supone que en 3 días ya yo debo haber reparado algún daño de alguna subestación de comunicaciones. En cambio, un sistema fotovoltaico, entonces en una parte donde tengo una buena intensidad de sol, yo puedo trabajar con un día de autonomía, porque yo sé que el siguiente día viene la recarga. Entonces puedo trabajar con un régimen de 24 sin problema. Le digo 24 porque muchas veces este valor no es de referencia de batería, sino el más común es de 20. Entonces puede trabajar con el de 20. Por esa razón lo puse aquí. Sin embargo, si voy a tener 2 días de autonomía en sitios donde tengo una bastante nubosidad o algo, que yo estoy seguro que en 2 días no se va a salir el sol, entonces mi régimen de trabajo sería un C50 que está aquí. Ya eso depende del sitio del trabajo, pero por lo general en los sistemas normales de fotovoltaicos en generación off-grid, yo puedo trabajar con una capacidad C20 o una C24. Bien, si trabajo con la C20, significa que estoy siendo bastante conservador, ¿cierto? Entonces no hay problema. Bien, hay que tener en cuenta también que esta selección debe tener en cuenta el porcentaje de las descargas profundas de las baterías, que eso va en función también del diseñador. Muchas gracias y nos vemos en otro video.